Santo Evangelio según San Mateo. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido de un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todas sus posesiones para comprar algo en el campo. El reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas finas. Al descubrir una de gran valor, va, vende todas sus posesiones y la compra. El reino de los cielos se parece a una red echada al mar, que atrapa peces de toda especie. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose reúnen los buenos en cestas y los que no valen los tiran. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí entonces será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Lo han entendido todo? Les responden que sí. Y él les dijo, pues bien, un letrado que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Y ya hoy es domingo, día del Señor. Estamos en una nueva semana del Evangelio de la Palabra de Dios y estamos hoy en el domingo, día del Señor, con un Evangelio muy importante acerca del reino de los cielos. En Mateo 13, versículos 44 al 52. Y la Palabra de Dios hoy nos va a enfrentar, hermanos y hermanas, con la salvación. En la vida cristiana nos damos cuenta, hermanos y hermanas, una vez uno es cristiano, una vez uno es hombre y mujer de fe, uno entiende que la vida tiene un valor y tiene un significado y tiene su propósito y el porqué cuando lo entendemos desde el lado de Dios, cuando vemos las cosas desde el lado de Dios. Y esto implica que a la vez que me bautizo voy a recibir unos beneficios, ¿verdad?, en esta vida, pero también aspiramos a resucitar de entre los muertos y entre la resurrección, pues resucitar para la vida eterna. Y la eternidad está en juego. Estamos hablando de dos cosas, del presente y del mañana. De esta vida bajo el auxilio de Dios y la próxima vida también bajo el auxilio divino en la eternidad. Por eso hoy quiero que utilicemos una frase y un pensamiento de San Agustín. Y San Agustín decía, Dios quien te creó sin tu ayuda, no te puede salvar sin tu ayuda. Escuchemos eso otra vez. Dios quien te creó sin tu ayuda, no te puede salvar sin tu ayuda. Y esto lo vamos a desarrollar porque yo entiendo que esa frase y esa exhortación de parte de San Agustín, ese pensamiento nos lleva a entender algo de la palabra de Dios. Dios nos está ayudando y también nosotros nos tenemos que ayudar en torno de lo que es toda la vida cristiana y lo que estamos buscando. En primer lugar, la parábola del reino de los cielos que utiliza Cristo aquí del tesoro escondido es importante porque este hombre, dice Jesucristo, la descubre, luego que descubre el tesoro escondido, lo esconde nuevamente, se llena de alegría, inmediatamente va y vende todo y compra el campo donde se encuentra el tesoro. Y es importante aquí notar que en esa primera instancia que menciona Cristo de este hombre que descubre el reino de los cielos, que es lo que está descubriendo como un tesoro escondido, encontró algo que no buscaba, porque lo descubre algo que no estaba buscando y por eso se esconde. Tiene una misión, aquí es lo que tenemos que aclarar, deberá buscar y trabajar hasta que le sea dado de verdad, porque lo encontró, no lo buscaba y por lo tanto no es suyo. Y entonces el hombre tiene que hacer su trabajo también. Muchas veces, hermanos y hermanas, en la vida y sobre todo en muchos momentos, nosotros descubrimos las cosas de Dios. No andábamos buscando a Dios, hermanos y hermanas. Alguien vino y nos habló de Dios. Alguien vino y nos enseñó las cosas de Dios. Y por lo tanto nosotros estamos dentro de ese plano de descubrir algo que estaba escondido. Yo no lo andaba buscando y por lo tanto se me pide a mí, es lo que está diciendo Cristo, que debo de vender todo y salir de todo para comprar ese campo. Y a la misma vez tengo que buscar y hacer el propósito de encontrar el reino, de trabajar hasta que
le sea dado de verdad, se nos entregue. Así que eso está en primer lugar, hermanos y hermanas, importante para nosotros verlo desde esa perspectiva. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que hay que venderlo todo para entonces trabajar por el reino de los cielos y que reine en mí. El segundo punto del reino de los cielos, con la pequeña parábola del comerciante que va en busca de perlas finas, pues tenemos que el comerciante le llegan a él las perlas finas, ¿no? Dice la palabra, llegaron a sus manos. Y entonces le llega una perla de gran valor. Él vende todo, igual que el otro que hizo lo mismo, vendió todo, la compra. Y descubrió él, en este caso, lo que nos está diciendo Cristo, lo que no se atrevió a esperar. O sea, descubre algo que no se atrevía a esperar. Y en ambos casos nos sucede a nosotros lo mismo, hermanos y hermanas. Y acuérdate que Dios siempre es el que sale a nuestro encuentro. Nosotros en la vida conocemos las cosas de Dios porque alguien nos ha expuesto a las cosas de Dios la mayor parte del tiempo, y hoy en día alguien nos evangeliza, alguien nos catequiza, alguien nos educa, alguien nos enseña acerca de las cosas de Dios. Y lo que estamos viendo aquí es, hermanos y hermanas, que el reino de los cielos, o sea, para nosotros vivir en el reino de los cielos, es importante ver que hay que vender todo lo que se tiene. Eso es lo que enseña Jesucristo con estas dos pequeñas palabras. Hay reino para aquel que es capaz de vender todo lo que tiene. Y cuando estamos hablando de vender todo lo que tiene, no te confundas, porque rápido vamos a pensar en ¿qué? En las cosas materiales. Vamos a pensar en las cosas que son del mundo. Pues para conseguir el reino de los cielos, para encontrar el reino de los cielos, hermanos y hermanas, y gozar de las bendiciones del reino de los cielos, no es necesario que tú tengas que vender tu casa, que tengas que vender tu terreno, que tengas que vender tu carro, que tengas que vender tu piscina, tus propiedades, no sé, porque de eso no se trata. Tú puedes tener todas las propiedades de abundancia que tú quieras siempre y cuando sepas manejar esto delante de Dios con prudencia y con una sabia administración, y teniendo a los que no tienen nada en mente para ayudarlos, no hay problema. Pero aquí el venderlo todo significa despegarse, hermanos y hermanas, de las cosas del mundo, de la mentalidad del mundo, de la moda del mundo, de lo que me atrae del mundo. Es desligarme, desvincularme del espíritu del mundo. Ese vender todo es yo salir de aquellas cosas del mundo que me atan, que me esclavizan, que me crean dependencia o codependencia. Tiene que haber eso en primer lugar, hermanos y hermanas, para que el reino de Dios reine en nosotros, y donde Dios reina, Dios actúa. Así que vamos a poner eso en primer lugar y entenderlo correctamente. Ahí está, y es clave que aquel que Dios reina en su vida es porque ha sido capaz de venderlo todo por comprar el campo, ¿verdad? Por conseguir nuevamente ese tesoro, y es el despego de todas aquellas cosas que me pueden crear limitaciones, obstáculos, impedimentos para yo gozar de la bendición de Dios. Y claro, en ese vender, lo que Cristo implica es que hay sacrificio, tiene que haber hay sacrificio cuando yo estoy muriendo a muchas cosas del mundo, cuando yo me estoy despegando de muchas de las atracciones del mundo, de muchos de los sueños del mundo, de muchas de las promesas del mundo. Pues claro que sí, ahí hay un sacrificio. Pues entonces, por lo tanto, el reino de los cielos en nosotros envuelve ¿qué? Envuelve un sacrificio, porque uno, en realidad, y vamos a pensar en estas dos cosas en términos del reino de Dios actuando en nosotros y nosotros gozando de las bendiciones de ese Dios en nuestras vidas en todo el sentido de la palabra. Uno en la vida, hermanos y hermanas, no se sacrifica por algo. Tú no te sacrificas por algo, tú te sacrificas por alguien. Tú no te sacrificas por tu casa para ganarte el reino de los cielos. Tú no te sacrificas por tu piscina, por tu carro, por tus propiedades, por ganarte el reino de los cielos. Y si envuelve sacrificio, uno se sacrifica por un hijo, por una esposa, por un esposo, por una madre,
por un padre, por un amigo valioso en la vida de uno, un amigo del alma, ¿verdad? Por el prójimo en todo caso, me sacrifico. Pero nosotros nos sacrificamos, hermanos y hermanas, por alguien y no por algo. Por eso es importante que lo veamos, que este desprenderse que envuelve vender y aislarme de todo aquello que me ata en el mundo, no es por las cosas, sino que envuelve también el caso tuyo como persona. Sacrifícate por ti. ¿Tú sabes por qué? Porque como dice el refrán por ahí, la salvación es individual, hermanos y hermanas. Ganarnos la vida eterna es un asunto nuestro. Y queremos todos salvarnos y ayudamos a todos a que alcancen la salvación, claro que sí, pero es necesario también que tú lo veas como que tú, el sacrificio es tuyo por tu persona para ganarme las cosas de Dios. No sacrifiques las cosas del mundo y lo material del mundo. Es como la alegría, ese hombre que siente alegría al encontrar el gran tesoro, hermanos y hermanas, pues la alegría también va envuelta en que la alegría nunca procede de las cosas, la alegría procede de alguien. ¿De quien procede la verdadera alegría que dura para siempre? De Dios, el Señor, porque Dios no pasa, porque Dios está presente. Pones tu alegría en las cosas son pasajeras. Pones tu alegría en una persona, también son pasajeras y mueren. Pero cuando tú pones la alegría y la felicidad, la prosperidad de este mundo, las bendiciones de este mundo en Dios nuestro Señor, Dios no pasa. El cielo y la tierra pasarán, pero las cosas de Dios junto a su palabra no pasará. Así que hay que buscar lo que es permanente y eterno. Y aquí vale la pena entender, estar dispuesto a cambiar lo temporal por lo que es eterno, jamás cambiar lo eterno por aquello que es temporal. Así que el reino de los cielos, hermanos y hermanas, reina en nosotros de esa forma. Y a veces lo que nosotros tenemos en el mundo y con lo que tenemos que tener cuidado es que muchas personas nos proyectan a nosotros que Dios reina en ellos, que Jesús reina en ellos, que el Espíritu Santo reina en ellos por su vida, por su testimonio, por su obra, por su conversión, por su entrega. Y esto es importante verlo, pero hay que tener cuidado cuando uno basa la fe en el testimonio de los demás. La familia cristiana nos da a nosotros ejemplos en muchos momentos de personas que ya han encontrado el tesoro y viven conforme a la palabra de Dios en las cosas del reino. La comunidad cristiana, hermanas y hermanas, las instituciones cristianas, todo eso nos transmiten y nos comunican algo del reino de los cielos con signos visibles. El Papa Francisco es una de las grandes figuras de nuestros tiempos que está proyectando, comunicándonos, hermanos y hermanas, transmitiéndonos la vida del reino de los cielos. ¿Cómo? Pues porque Jesús reina en él. Y vemos con mucha alegría el testimonio del Papa, pues el Papa nos está dando signos visibles de cómo Dios reina en su vida y de cómo él lo que ha encontrado ha sido capaz de despegarse de muchas cosas. Muchos santos han hecho esto también. La Madre Teresa, podríamos señalar, la verdad, dentro de lo que podemos pensar, y muchos otros santos. Pero ¿sabes qué? Aquí lo que tenemos que velar es que hay que dar cuenta de nuestra propia vida. Nadie se salva por cuenta de otro. Y el ejemplo del Papa está ahí, pero por el ejemplo del Papa tú no te vas a salvar. Y tu madre fue una mujer cristiana de mucha misa, de mucha confesión, de mucha vida agradable a Dios y de mucho rezo del Santo Rosario. Amén. Eso es bonito. Pero ¿sabes qué? Tú te salvas por cuenta propia. Ese testimonio de aquellos que se entregan, que han conocido el reino de Dios reinando en sus vidas, de actuando de esa forma, hermanos y hermanas, tengamos cuidado, porque tú no puedes ir al cielo y decir, es que yo, pues yo me inspiró el Papa, pero yo no hice mi trabajo. Me inspiró la Madre Teresa de Calcuta, pero yo no hice mi trabajo. Me inspiró mi madre, que era una santa, Señor, pero yo no hice mi trabajo. Bueno, es que hay un momento en que tenemos que rendir cuentas, hermanos y hermanas. Hay que dar cuenta de nuestra propia vida. Y a eso es lo que se refiere Cristo. Por eso Cristo nos presenta una tercera parábola pequeña aquí, hermanos y hermanas, que es la red que se echa en el mar, que recoge peces de toda clase, y llega un momento de escoger, llega un momento de seleccionar, y se escogen los peces buenos y se echan en canasta, pero los peces que no sirven se tiran. Y claro está, esto es una imagen de que, pues del final de los tiempos, y
de cuando se habla del reino de los cielos tenemos que tener en mente que, pues tenemos que tener en mente el juicio final, y Jesucristo lo conecta para que por lo menos tengamos conciencia con lo del juicio final en esta tercera parábola pequeña que presenta Cristo en este evangelio. Es cuestión de que tengamos una visión de que, hermanos y hermanas, una vez estamos en Cristo nuestro Señor y creados por Dios, la vida no termina en el cementerio, la vida no termina por un cáncer que mató nuestro cuerpo, por un crimen que asesinó a nuestro cuerpo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Por una enfermedad terminal que acabó con todo mi ser, por un accidente de vida que me quitó mi existencia. La vida no termina con eso, y eso es lo que nosotros aprendemos. Hay vida después de la muerte, hay vida antes de la muerte y hay vida después de la muerte. Y por lo tanto eso es lo que Cristo quiere decir. Nosotros, en términos del reino de los cielos que reina en nosotros, vamos mirando hacia el mañana de la eternidad. Vivimos, hermanos y hermanas, en anticipación, y se nos dan grandes bendiciones del reino de los cielos aquí en la tierra, pero no en plenitud, ¿verdad? Es como parcialmente se nos revelan los signos a nosotros y podemos vivir varios signos de ese reino de que Dios reina en mi vida. Pero también estamos buscando esa visión del mañana, y por eso es que Cristo lo pone aquí en una forma de que recordemos que la salvación es individual, que por eso estos dos hombres, primero que se señalan en la parábola, hermanos y hermanas, tienen que buscar, tienen que trabajar hasta que se les dé de verdad lo que han encontrado, tienen que vender lo que tenían, ¿verdad? O sea, significa que hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay una misión que tenemos que hacer todos nosotros. Y en materia del juicio final, tengamos cuidado, porque esto puede alejar a muchos de poder poner en vigor el reinado de Dios en sus vidas, que es lo que Cristo quiere señalar aquí. Porque cuando se habla del juicio final, hermanos y hermanas, a veces no se puede abusar espiritualmente. Para hacer que otra persona se convierta, nosotros le llamamos abuso espiritual cuando metemos miedo con el fuego, con el infierno, con el azufre, sacando fuera de proporción eso del rechinar de dientes, ¿verdad? El quemarse para siempre el alma, el no tener el auxilio de Dios. Estas cosas hay que tener mucho cuidado con ellas, porque si las llevamos en una forma de elemento y de instrumento y de recurso para que otro se convierta y para que Dios reine en la vida de esa persona, podríamos caer en un abuso espiritual. Y cuando Cristo habla de ellas, Cristo no comete un abuso espiritual con nosotros, metiéndonos miedo acerca de lo que va a pasar, y los peces malos se tirarán, irán al infierno, se quemarán en la hoguera para siempre y no verán a Dios. No, aquí lo que tenemos que pensar es que Cristo también nos habló del modo de actuar de Dios con los pecadores. Siempre que hay una parábola que envuelva el juicio final, el infierno, la muerte eterna, la condenación, en primer lugar siempre hay que pensar en el modo de actuar de Dios con los pecadores. Porque, hermanos y hermanas, el modo de actuar de Dios con los pecadores, ¿cuál es? Es el del perdón, aceptar arrepentimiento, misericordia, darnos y concedernos otra oportunidad para nosotros seguir adelante. Entonces, ¿por qué debemos preguntarnos, hermanos, debe reinar en nosotros el reino de los cielos? ¿Por qué debe reinar Dios? Pues mire, hermanos y hermanas, vamos a ir ya casi concluyendo. Dios ha venido para salvar a los pecadores, en primer lugar. Dios ha venido para salvar a los pecadores, y eso es buena noticia para nosotros. La muerte y la resurrección están aclaradas en la palabra de Dios y por boca de nuestro Señor Jesucristo. Tienen más fuerzas que el poder del mal en este mundo, y eso es bendición para nosotros. Nos hallemos en la situación que nos hallemos, de lejanía o de cercanía, de pecado o de gracia, la oferta está ahí para que tú te encuentres con la bendición de Dios y el reino de los cielos. Aquí hay que entender, hermanos y hermanas, que Dios asegura salvación para todos. Dios asegura la salvación para todos. Ese es el modo de actuar de nuestro Dios. Antes de llenarnos de miedo y de pánico acerca del infierno, mejor vamos con voluntad propia por las cosas buenas que es capaz Dios de hacer cuando hay arrepentimiento. Y tengamos cuidado con lo siguiente. Te voy a enumerar aquí por lo menos 7 cosas que se desprenden de este evangelio para que Dios reine en nuestras vidas y para que no se alejen las cosas de Dios que tenemos que tener en mente. Número 1, que tengamos cuidado, hermanos y hermanas, de que
no haya pasado la hora de hacer el bien. Siempre que Dios reina en nuestra vida y tienes interés por una vida espiritual llena y conforme a la voluntad de Dios que nos pueda llevar hacia la salvación, tienes que estar vigilante, hermanos y hermanas, en guardia siempre de que no haya pasado la hora de hacer el bien. Que no haya pasado, en segundo lugar, que no haya pasado la hora de reparar nuestros pecados. Número 3, recordar, hermanos y hermanas, que los talentos, cuando no fructifican en nosotros lo que Dios nos ha dado, pueden pasar a manos de otros. Pueden pasar a manos de otros porque estamos escondiendo lo que Dios nos ha dado. Así que eso es importante tenerlo en nuestra mente, porque los dones y los talentos, hermanos y hermanas, se dan para fructificar. ¿Y qué es fructificar? Pues para construir el mundo, ayudar al prójimo, ayudar a la comunidad que se nos da y para formarnos nosotros mismos dentro de la vida cristiana, para ir creciendo y desarrollándonos como personas y hombre y mujer de Dios en las cosas de Dios. En cuarto lugar, importante, hermanos y hermanas, todos somos llamados, pero no todos somos elegidos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, hermanos y hermanas. Todos somos llamados, pero no todos somos elegidos. ¿Llamados para qué? Somos llamados para conocer a Cristo y recibir la salvación. Ahí estamos tú y yo. Hemos sido llamados por Dios para conocer a Cristo. Y lo estamos conociendo porque lo hemos conocido y queremos conocer más. Y para recibir la salvación. Y nosotros queremos la salvación. Nos falta que nos escojan y ahí es que está el trabajo. Ahí es que tengo que vender, salir de las dependencias, ¿no? Guardarlo de Dios como un tesoro valioso, como una perla fina, hermanos y hermanas, que tiene mucho valor, atesorarla y vender todo lo que está alrededor de tal manera que yo me quede con eso. Así que eso, en cuarto lugar, es bien importante para nuestras vidas. En quinto lugar, hermanos y hermanas, una vida malgastada es cosa horrible. Ten cuidado con eso. El tiempo que se nos da de vida aquí, si no hacemos caso a las cosas de Dios, una vida malgastada es cosa horrible, aun cuando se haya comprendido lo que estaba en juego. Si tú sabes y tienes conocimiento de lo que está en juego aquí, vida eterna y muerte eterna, salvación y condenación, si perdemos nosotros, hermanos y hermanas, la vida y se nos va la vida sin trabajar por esto, eso es horrible. Así que eso nos debe inspirar a nosotros y motivar para hacer las cosas de Dios. Y en sexto lugar, hermanos y hermanas, entender lo que Dios ofrece. Y la vida cristiana, la vida espiritual y tu acercamiento a Dios, se trata de entender lo que Dios ofrece. ¿Qué es lo que Dios ofrece? Vida, eternidad. O sea, no es muerte, no es llanto ni sufrimiento, entiende. Entonces, por lo tanto, la oferta es buena, ¿por qué la voy a rechazar? La oferta es buena, ¿por qué la voy a dejar para mañana o para después? El momento es ahora, la aceptación tiene que obrar, no nos volvamos indiferentes a la oferta de un Dios que nos dice que vamos a vivir en la eternidad y antes que eso llegue aquí en la tierra nos va a bendecir con su gracia y su favor. Y en séptimo lugar, hermanos y hermanas, la vida es una sola vida, esto no se vuelve a repetir. Es una sola vida y no se puede perder la vida y el tiempo de la vida. Así que es importante tu vida, mi vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestro matrimonio, importante. No se pierda la vida, hermanos y hermanas, el sentido de la bendición de la vida y tampoco se pierda el sentido del tiempo que nosotros tenemos para obrar. No quiero irme sin antes, hermanos y hermanas, recordarte que la iglesia nos ha puesto dos lecturas muy importantes que rapiditamente las voy a discutir porque complementan todo lo que hemos dicho. Todo ese principio de San Agustín, Dios, quien te creó sin tu ayuda, no te puede salvar sin tu ayuda. Y nos han puesto la primera lectura del libro primero de Reyes, donde Salomón tiene un sueño y es ahí donde Salomón le pide a Dios que le conceda la sabiduría y ser sabio. ¿Por qué? Pues porque es joven y además de ser joven ha sido ungido por Dios para ser el rey de su pueblo y tiene que reinar no en su propio nombre, sino en el nombre de Dios. Y él sabe la carga que tiene encima. Y entonces Dios se le manifiesta en sueño. ¿Y qué le dice Dios a Salomón? Pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice que es un muchacho que no sabe valerse por sí mismo y le pide
Enséñame a escuchar para que yo sepa gobernar a tu pueblo y para que yo pueda discernir entre el bien y el mal. Prácticamente eso es lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, para nosotros descubrir el gran tesoro, la perla fina del reino de los cielos para reinar en nuestras vidas. Es cuestión de que cuando Dios nos pide que le oremos y le supliquemos y tengamos intenciones, que yo sea capaz de escuchar. Enséñame a escuchar, le pide Él, para que yo pueda saber gobernar y para que yo pueda discernir entre el bien y el mal. ¿Qué le dice Dios? Te daré lo que has pedido, una mente sabia y una mente prudente, como no lo hubo antes ni lo habrá después de ti. Y eso es lo que tenemos que pedir nosotros, hermanos y hermanas, una mente sabia para saber dónde está el tesoro escondido verdaderamente en esta vida, dónde está la perla fina de gran valor, y ser prudentes dentro de todo esto. Mire, de Salomón, rapiditamente, pide para cumplir. Tenemos responsabilidad. Pídele a Dios, hermanos y hermanas, para cumplir como Salomón, porque tenemos responsabilidad. Salomón no quiere defraudar y ninguno de nosotros quiere defraudar. Pide para organizar tu vida, para yo organizar mi vida, para que mi vida sea larga y de bendición delante de Dios. Esa es la sabiduría de Salomón, para no tener problemas con el mundo, para no tener inquietudes con el mundo, para estar alejado de las luchas del mundo. Eso es lo que pide Salomón. De ahí es que uno empieza a ver verdaderamente el tesoro que es nuestra salvación en el reino de los cielos, para tener un equilibrio cuando yo sea victorioso y cuando yo gane y cuando yo triunfe y tenga éxito, hermanos y hermanas, y esté en victoria, no me imponga sobre los demás, sino que sea ejemplo para los demás que puedan alcanzar lo que yo alcancé. Eso es lo que pide Salomón y también nosotros tenemos que estar envueltos en eso. Y Dios concede, hermanos y hermanas, lo que pide Salomón y le concede más. Dice la palabra, hermanos y hermanas. Eso está en Mateo 6:33, ¿no? Cojan el reino de los cielos, hagan las cosas del reino de los cielos, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y la bendición de Dios va a caer toda grande sobre Salomón, porque pidió sabiamente. Te daré más de lo que pediste, dice nuestro Dios a Salomón. Y aquí, hermanos y hermanas, también en segundo lugar se nos presenta Romanos 8 con Pablo. ¿Qué nos dice en resumidas cuentas, rapidito en la primera oración? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Eso está en Romanos 8. Y lo que está diciendo Pablo, hermanos y hermanas, es que todo obra para bien. En la vida hay que buscar que todo obre para bien, y todo obra para bien cuando Dios reina en mi vida. Y del mal yo puedo sacar lecciones, y de las situaciones difíciles yo puedo sacar sabiduría, experiencia, preparación, tolerancia, constancia, insistencia en todo aquello, hermanos y hermanas, que tenga que enfrentar en la vida. Así que, hermanos y hermanas, que sea de bendición lo que acabamos de escuchar hoy. Dios, quien te creó sin tu ayuda, no puede salvarte sin tu ayuda. Trabajemos por nuestra salvación, busquemos las cosas del reino y su justicia, y dejemos crecer en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, todo lo que Dios nos ha prometido para que se cumpla en nuestras vidas cuando nos despegamos de la mentalidad del mundo y de lo que nos puede atar. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, un nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre